No soy tú, que gracias Nacho, no eres tú, soy yo, es mi micrófono. Bienvenidos, muchísimas gracias. En su casa, por favor, a los que están conectados, manden las gracias a los hermanos en el coro, Ministerio de Alabanza, los 200 personas que nos acompañan y atrás allá con Nacho, Alex y David, van a ser famosos ellos. Muchísimas gracias, qué gusto que nos acompañan, esta es la cámara aquí. Vamos a empezar una serie en el libro de Efesios, se llama Liberados, tocayo. ¿Cómo se llama, tocayo? Liberados. Y creo que esta serie es tan importante en el tiempo donde estamos. Creo que hoy en día, igual que cuando este libro fue escrito por Pablo hace tantos años, hay un sentido de no saber cómo vivir exactamente, hay un sentido de prisión, hay un sentido de no libertad, hay un sentido de miedo, de inseguridad en el ambiente, hay un sentido de debería invitar personas, debería hablar de mi fe, cómo deberían vivir los cristianos, ¿no? Y creo que este libro fue escrito exactamente para ayudar a esta iglesia hace casi 2000 años y de la misma manera nos puede ayudar hoy a nosotros en la manera cómo vivir en medio de tiempos difíciles. Que cuando Pablo escribe esta carta, le escribe a una iglesia que él fundó. Él funda la iglesia, la visita en Hechos 19, dice que estuvo en una ocasión hasta 2 años con la iglesia. En ese tiempo la iglesia floreció, la iglesia creció. Y Pablo funda esta iglesia porque la ciudad de Efeso era muy parecida a como son Los Ángeles. Una ciudad ocupada, una ciudad de comercio, un puerto muy visitado. Todas las personas que vivían en esta ciudad tenían diferentes formas de pensar, de sentir, diferentes religiones, había muchos dioses, muchas diosas. Era una ciudad ocupada, el ritmo de vida era muy rápido, parecido al nuestro actualmente. El ritmo de vida que tenemos es muy rápido y cuando alguien vive muy rápido es fácil olvidar quiénes somos. Es fácil distraernos con lo ocupado de la vida y olvidar nuestra identidad en Dios. Entre trabajo, corriendo, ahora la escuela, lo siento mucho por las mamás que tienen hijos en 3 o 4 grados diferentes y cada uno de ellos tiene su computadora y tiene que conectarse en diferentes momentos. Es tiempos muy difíciles, tiempos muy inseguros y es fácil distraernos. Creo yo que esto que fue escrito hace 2000 años con la intención de recordar a la iglesia, esta es la manera de pensar, esta es la manera de vernos a nosotros mismos. Si ayudó a ellos hace 2000 años, yo creo honestamente que puede ayudarnos hoy a nosotros de la misma manera que en él, que a ellos regresar a la identidad que tenemos. Yo creo que la iglesia en Efeso necesitaba escuchar esta carta de Pablo. La escribe desde la cárcel, la envía a la iglesia, es leída a la iglesia. Creo que nosotros necesitamos también escuchar esta carta leída el día de hoy. Así que las próximas semanas vamos a estar leyendo un capítulo juntos. Tal vez no terminemos el capítulo, pero vamos a ir un capítulo a la vez, semana por semana. Así que vamos a empezar en oración y luego vamos a la escritura. Dios poderoso, vengo a dar gracias para poder leer tu palabra, Dios. ¿Quién soy yo Señor, sin ti para abrir tu palabra y enseñarla? Y sin embargo, cuando veo esta escritura, me recuerda quién soy, nos recuerda quiénes somos. Es tan fácil confundirnos, es tan fácil perder nuestra identidad, llenarnos de miedo y de inseguridades por no poder entender quiénes somos contigo. Pido tanto que estas próximas semanas, empezando hoy, la gente sea llenada de fe, la gente sea llenada de esperanza, de confianza, reconociendo, mi Dios, que tan grande eres tú y Padre, el llamado que tenemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Empiezo con 2 anuncios. Primer anuncio, septiembre 12 a las 6 de la tarde, hermanos, los que están en su casa quieran acompañarnos. Vamos a hacer un servicio funeral memorial para nuestra hermana Catalina Rison. Como sabes, ella falleció a principios de mes. Va a ser a las 6. Lo vamos a hacer abajo en el área del Ministerio Infantil, afuera. Recuerden que las restricciones afuera son
realmente mínimas. La distancia, la máscara, tenemos el área marcada donde la gente se puede sentar. Lo único que les pediría es traigan su propia silla, traigan su propia sombra, y va a ser para recordar a nuestra hermana Catalina el sábado 12 a las 6 p.m. Y como dijo Carlos, la contribución especial el domingo 13, la meta es 11 veces. Creo que más que nunca los hermanos en México y Centroamérica van a necesitar nuestra ayuda. Si en nosotros ha sido difícil la pandemia, en nuestros países ha sido catastrófico a la situación. Gracias a Dios por Estados Unidos, por la economía, el gobierno, que ha estado tanta ayuda a nuestra gente. Así que oremos por eso, por favor. Ahora sí continuamos. Quiero empezar con esta frase. Esta es una frase de este motivador llamado Brian Tracy. Este hombre dice: cuando empieces a pensar de la manera que la gente más sabia y exitosa piensa, vas a ver en tu vida los mismos resultados que ellos obtienen. Otra vez, cuando empieces a pensar, me muevo para que se vea la tele. ¿Se ve la tele ahí, David? Perfecto, gracias. Entonces, dice él, cuando empieces a pensar de la manera que la gente más sabia y exitosa piensa, vas a empezar a ver tu vida los mismos resultados que ellos ven. Esto no es solo una frase, está más que comprobado espiritualmente, psicológicamente, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir la vida y percibirnos a nosotros mismos afecta nuestra calidad de vida. La manera en que piensas afecta la manera en que vives. Y si tienes expectativas de superación o te gustaría un cambio, es importante empezar a imitar la manera de pensar de otras personas. Si quieres ser profesional, exitoso en tu profesión, hay que ver cómo piensan los exitosos en la profesión. Personalmente, en tu educación, es importante poder estar viendo nuestra manera de pensar. Y hoy vamos a hablar cómo pensaba Pablo y cómo Dios nos ve. Yo quiero que imitemos la manera de pensar de Pablo para que nuestra perspectiva espiritualmente podamos ver los resultados que Pablo veía o que Dios quiere que veamos. Y este libro de Efesios nos habla tanto de nuestra manera de pensar como hijos de Dios. Esta carta está dividida principalmente en dos partes. Los primeros 3 capítulos hablan mucho de nuestra identidad, habla mucho de quiénes somos en Cristo, habla mucho de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Esta relación con Dios, y lo vas a ver hoy en el capítulo 1. Capítulo 2 habla de nuestra familia. Capítulo 3 habla del poder de la iglesia. Los primeros 3 capítulos, la mitad del libro es dedicada a decirnos quiénes somos en Jesús para abrir nuestros ojos. Creo yo sinceramente que la mayor necesidad que tenemos como iglesia es identificarnos quiénes somos. La mayoría de los problemas, la mayoría de las veces que caemos en pecado es porque no entendemos nuestra identidad. No entendemos quiénes somos en Jesús. Pero me llama la atención también porque en el capítulo 4 hace un cambio. Primero dice tu identidad, quién eres, lo que Dios hizo. Y a partir del 4, 5, 6 habla del propósito de Dios, de lo que Dios nos pide. Habla de la manera de vivir como resultado de lo que Dios ha hecho. Y esto es tan importante, antes de ver cómo vivir, es entender quiénes somos y lo que Dios ha hecho. Porque si los hombres y las mujeres de Dios podemos entender lo que Dios ha hecho, a la hora de que Él pide algo, la respuesta va a ser ¿qué más hago? Cuando tú entiendes lo que has recibido, la respuesta natural es decir, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir? ¿A quién puedo ayudar? Porque he recibido tanto. Cuando uno olvida lo que Dios ha hecho, cuando uno olvida lo que ha recibido, la vida cristiana es difícil, es una carga. Servir es una carga, dar es doloroso, sacrificar es impensable. Porque no hemos pensado y recordado quiénes somos y lo que Dios ha hecho. Cuando tú entiendes qué es lo que Dios ha hecho y lees esas escrituras en Efesios que dice padres con sus hijos trátenlos de esta manera, hijos respeten a sus padres, ¿sabes qué es la respuesta? Claro que sí, porque Dios ha hecho mucho por mí.
Cuando viene a la esposa y le dice, esposa, sométete a tu esposo, la respuesta es claro que sí, porque Dios ha hecho mucho por mí. Cuando le dice al esposo, dirige y ama, la respuesta es claro que sí, porque Dios ha hecho mucho por mí. Pero el problema es que no entendemos nuestra identidad. Este estilo de vida fluye de un corazón que recuerda bien lo que Dios ha hecho y quiénes somos. Esto es la historia de Efesios más o menos. Y es tan importante para vivir la vida cristiana recordarlo. Luego Efesios al final, en el capítulo 6, termina hablando del juicio de Dios. Habla de quién es el verdadero enemigo. Dice que el enemigo no es las personas, aunque a veces la agarramos contra las personas. Parece que el enemigo es la gente, pero dice que realmente el verdadero enemigo no es la gente. Es una guerra espiritual, dice, es una guerra del bien y del mal. Y habla de que nosotros, me encanta Efesios 6, dice, Dios no solo nos ha equipado para sobrevivir, nos ha equipado para triunfar. Efesios 6 dice, Dios les ha dado todo el equipo, todo lo que necesitan para una vida cristiana plena y victoriosa. Eso es más o menos una sinopsis de Efesios. Quiero empezar a leer en el capítulo 1. En Efesios 1, versículo 1 y 2, aquí Pablo hablando. Recuerda, Pablo está en la cárcel, Pablo está en cadenas, no sabe si va a salir libre. Esta carta la escribe después de haber fundado la iglesia, después de haber visitado 2 años, ha estado 2 años con la iglesia. Y dice Pablo, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Dice, yo elegido por la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Pablo no escogió a Dios. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. ¿Okay? Pablo no escogió a Dios. Yo no escogí a Dios. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió primero. Él te vio y dijo, ese es el que quiero. Entonces fue la voluntad de Dios, porque dice la Escritura que todo lo bueno viene de Dios. Él se fija primero en nosotros. Y lo dice para ser apóstol de Cristo. La palabra apóstol es lo más parecido a lo que tenemos hoy la palabra misionero. Apóstol literalmente significa enviado. Es como un misionero que va a predicar la palabra a otros lugares, pero dice yo he escogido su identidad. Me encanta donde Pablo tiene muy claramente su identidad. ¿Quién es él? Él es escogido por Dios para ser un apóstol. Su identidad está muy clara. En Efesios, lo vamos a leer a la próxima semana, Efesios 2:10, dice que el ser humano es la obra maestra de Dios. Lo mejor que Dios ha creado, eres tú. Lo mejor que Dios ha hecho, eres tú. Y es tan importante recordar que lo que diga el espejo, si es diferente a lo que dice la palabra de Dios, es mentira. Quiero leerte un extracto de un libro acerca de la manera como podemos estar engañados nosotros mismos. Estoy estudiando la Biblia con un muchacho que tiene serios problemas de autoestima, fuertes problemas de autoestima, y su vida refleja sus problemas. Nuestra vida refleja nuestra manera de vivir, nuestras decisiones diarias reflejan la manera en que pensamos. Dice aquí, es un extracto, saqué 2 páginas de un libro de más de 200 páginas, pero creo que queda un poquito con lo que voy a leer. Dice aquí, lo que miras es lo que obtienes. Nos guste o no, la idea que tengamos de nuestra propia persona influye considerablemente de nuestro bienestar emocional, social y espiritual. Las personas que se creen feas suelen tener dificultad para entablar buenas amistades. Si te consideras un fracaso, encontrarás la manera de fracasar, no importa cuánto desees triunfar. Hay personas que sienten que nadie las ama y ni siquiera Dios las ama, porque no son suficientes. Estos sentimientos negativos generan ansiedad, estrés, depresión. Son influencias negativas en las amistades, en el desempeño laboral, en el crecimiento espiritual. Primera cosa que dice,
Las personas con una visión imprecisa de su identidad tienen dificultad para relacionarse con otras personas. Las personas sin un buen autorretrato están tan absortas en sus propias incapacidades que carecen de la energía y atención suficientes para relacionarse positivamente con los demás. Las personas con escaso sentido de identidad están tan necesitadas de atención que son incapaces de brindar atención desinteresada a los demás. Como resultado parecen insensibles y egocéntricas. Segunda cosa, tipo de persona, dice, las personas con un sentido pobre de identidad dependen de otros para determinar cómo se definen en cada momento. Cuando están rodeadas de personas que las reconocen y elogian, se sienten bien y se sienten valiosas. Sin embargo, cuando los amigos o colegas lo critican, su sentido de identidad da un giro negativo. En realidad, estas personas son esclavas de las opiniones ajenas. No son libres para ser ellas mismas, porque su identidad depende de la respuesta de otros. Dice, las personas con percepción negativa de su identidad también luchan con expectativas negativas. Estas personas van por la vida esperando ser rechazadas, estafadas y subestimadas. Como que esperan siempre lo peor, Su comportamiento puede producir este resultado. Se involucran en conductas autodestructivas, son desconfiadas, sospechan de todos, titubean ante la frágil esperanza de ser aceptadas por los demás y la creciente creencia latente de que nadie los aceptará. Cuando tenemos una visión no clara de quiénes somos, cuando nuestra identidad no está clara, es la manera como vivimos. Y Pablo encontró aquí su identidad, él sabe quién es en Dios. Creo que todo empieza en nuestra relación con Dios, buscando en Él nuestra identidad, en nuestra vida de oración, nuestro estudio en la palabra, llenándonos de las promesas de Dios, llenando de todas estas escrituras que dice cómo Dios nos ve. ¿Okay? Después es poder ver que nuestra vida puede cambiar, creer estas promesas, rodearnos de personas de fe, acercarnos a personas de fe. Cuando somos negativos nos alejamos de la gente. Nuestra tendencia como personas de autoestima baja es aislarnos. Pero al contrario, deberíamos buscar personas de fe, personas que nos puedan motivar, personas que nos puedan ayudar a salir adelante. Permítame continuar leyendo. Pablo dice, este soy yo por la voluntad de Dios. Este eres tú por la voluntad de Dios. No tu voluntad, no importa cómo te ves. Este eres tú por la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con, ¿qué? Toda. ¿Con cuánta? Toda. Vamos a decirlo todo. ¿Con cuánta? Toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Nuestra identidad está en Cristo. Versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Debería haber puesto en amarillo esta última parte. Le dio un gran gusto hacerlo. Lo hizo de buena gana, lo hizo feliz. Cuando te adoptó como miembro de su familia, lo hizo con una sonrisa. Debería haberlo puesto en colores. Cada letra de un color. Dios está feliz de que pertenezcas a su familia. Escuché la historia de un hijo del papá y la mamá que se burlaba del otro hijo, del hermano, porque era adoptado. Y le decía, tú no eres hijo de mi mamá y de mi papá, tú eres adoptado, eres un arrimado. Tú no eres hijo de mi mamá y de mi papá, tú eres un adoptado, eres un arrimado. Hasta que un día el hijo se enojó y le dijo, ¿sabes qué, hermano? A mí mi papá y mi mamá me escogieron. Contigo se quedaron atorados. Yo soy escogido, tú no. Tú eres escogido por Dios, adoptado a la familia. Dios sabía que ibas a fallar, Dios sabía que íbamos a fallar, sí. Cuando escogió a Pedro,
¿Tú crees que Jesús no sabía que lo iba a negar? Sí. Cuando escogió a Tomás, ¿tú crees que no sabía de Tomás el que duda? Sí. Cuando escogió a Judas, ¿no crees que sabía que Judas lo iba a vender? Sí, estaba escrito. Era una profecía. Y de todas maneras lo escogió con gusto. Somos escogidos por Dios, somos hijos de Dios. Y cuando un hijo es adoptado, tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades que el hijo natural de las personas. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. A veces nuestra culpa, a mí lo que me ocurre mucho en esto es mi culpa no me deja disfrutar de mi cristianismo. La Escritura habla mucho de que tú lo confiesas, te arrepientes, Dios lo perdona. En mi caso, lo hablo, lo confieso, me arrepiento y sigue la culpa. Y en mi cabeza la mente es, no soy lo suficientemente bueno, no sirvo, no puedo. Cuando Dios dice, ¿por qué te torturas así? Yo ya lo perdoné, yo no lo tomo en cuenta. No te hagas eso tú mismo. Nuestra identidad está en Dios. Continúa el versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Imagínate esto, tan rico en gracia y bondad. Nos compró y perdonó, compró nuestra libertad. O sea, somos hijos de un hombre, de un Dios tan rico. Yo me pregunto si llevamos vida de ricos espiritualmente o no. Me pregunto mucho qué tipo de vida llevamos espiritualmente. Sabemos que somos hijos de un Dios rico. He contado esta historia antes, pero me parece apropiada. O sea, si alguien te da un cheque, si yo te doy un cheque de $1,000,000 y lo firmo, porque yo tengo una chequera en la casa como muchos de ustedes, si yo te doy un cheque de 1,000,000 y lo firmo, mi consejo es no lo lleves al banco porque se van a reír de ti. Pero si alguien que tiene el dinero te da ese cheque, llévalo y córrelo, porque ¿sabes qué? El dinero está ahí. De la misma manera, Dios nos ha comprado, el Dios rico, poderoso nos ha comprado. ¿Por qué vivimos en miseria espiritual? ¿Por qué vivimos como pobres de una manera espiritual? He hablado de esta mujer antes, Hetty Green, la bruja de Wall Street, en los 1910, 1920. Esta mujer, cuando murió, he leído diferentes versiones. Algunos dicen que su herencia, su dinero eran más de $100 millones. Algunos dicen que era más de 500. Mira, en 1920, $100 millones era muchos millones hoy. 1920, cuando el sueldo era pennies al día, te aseguro que era mucho dinero. Se dice de esta mujer que ella, su avena, solo comía avena, no comía nada más, no podía, la idea de comprar verduras era descabellada para ella. Su avena era fría, nunca la ponía a calentar, no la cocinaba, se la comía cruda, fría. Y le preguntaron por qué. Ella dice que no podía tolerar la idea de desperdiciar gas cocinando la avena. Mejor se la comía cruda. Imagínate ser tan rico y vivir en la miseria, teniéndolo todo y vivir en la miseria. Un día el hijo de esta mujer se cayó y se quebró una pierna. Pasó esta mujer buscando muchos días un hospital gratis de los que no cobran, ¿no? Para llevar a su hijo. Cuando por fin lo encontró fue tan tarde porque la pierna estaba infectada que tuvieron que cortarle la pierna a su hijo. Cuando ella murió, su hijo
se acabó los 100 o los 500 millones en un par de años. Nunca aprendió a vivir como rico. Pero como esta mujer, habemos muchos cristianos. Cuando el trabajo de Pablo inicia, cuando Ananías viene a ver a Pablo, la pregunta de Pablo es: Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando está Jesús, dice que lo ciega, ¿qué quieres que haga por ti? Creo yo que muchos de nosotros vivimos como pobres porque no hemos aprendido a hacer esa pregunta a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga por ti? Dios, ¿cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que te sirva? Lo que nos hace ricos es esa parte de decir: Dios, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que viva? Continúa leyendo la escritura en Efesios 9, dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan, de misterios, como los calabozos y dragones, como encontrando pistas, dice, misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. El plan es su siguiente, o sea, ahora es el misterio revelado. Tenemos la bendición de que Dios nos revela su misterio cuando muchos no pudieron verlo, cuando profetas del Antiguo Testamento, personas en el Nuevo Testamento, todos estos religiosos no pudieron nunca entender ni vieron el misterio de Dios. Tal vez a algunos Dios les dio una pequeña una pistita de que iba a ser el misterio, una pequeña sorpresita de que iba a ser el misterio. A nosotros nos lo revela. Dice, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y ese plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá las cosas y pondrá bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en el cielo, todas las cosas que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Dice misterioso, un misterio. El misterio realmente se trata de cómo Dios une al pueblo judío, el pueblo escogido, con todos los demás pueblos, con todos nosotros. Todos aquellos que decidimos confiar en Dios, poner nuestra esperanza, nuestra vida y nuestro futuro en las manos de Dios. Dice que ahora somos un solo pueblo. Y dice, nos ha dado una herencia. ¿Alguien te ha dado una herencia? ¿Alguien te ha dejado una herencia? Y si te dejan una herencia, ¿cuánto duraría esa herencia? ¿Qué tal una herencia eterna? ¿Qué tal una herencia que nunca se echa a perder? Una herencia que es para siempre. Y pensé en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sería la iglesia, el pueblo de Dios? Tú, yo, nosotros juntos. ¿Cómo sería la iglesia si cada uno de nosotros estuviéramos convencidos de nuestra identidad en Dios? ¿Cómo sería la vida de la iglesia si cada uno de nosotros nos levantáramos esa mañana diciendo: soy un hijo de Dios, soy escogido, soy especial, soy único, soy maravilloso porque soy hijo de Dios? ¿Cómo caminaríamos? ¿Cómo trataríamos los problemas? ¿Cómo organizaríamos nuestro horario? ¿Cómo pondríamos nuestras prioridades? Tengo una herencia en el cielo inagotable. Soy hijo del ser más rico y poderoso del mundo. ¿Cómo viviríamos? Nos metemos en problemas y nos alejamos de Dios porque olvidamos nuestra identidad. Y buscamos nuestra identidad, y buscamos nuestra felicidad, y buscamos nuestra herencia en cosas de este mundo. Y queremos este mundo y nuestra identidad, y ser aceptados, y ser reconocidos, y tener aquí. Y olvidamos quiénes somos. ¿Cómo sería la iglesia? O sea, yo creo que la culpa, la inseguridad, el miedo, la angustia, la depresión, el desánimo, no existirían. No experimentaríamos estas cosas, porque sabemos plenamente, soy un hijo de Dios, mi Padre es el Todopoderoso, y Él está en control. ¿Cómo sería nuestra vida si estuviéramos convencidos de nuestra identidad en Dios? Versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por Él, por el pueblo de Dios, en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios
el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él nos ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa, otra vez esta palabra, herencia. Que les inunde la luz del corazón, o sea, que abramos los ojos del corazón, que abramos el corazón a esta realidad, que Dios pueda abrirte, iluminarte, iluminarnos a todos. Soy en Dios. Y que soy en Dios debe afectar mi manera de vivir. No soy desechable, no soy un fracaso, no soy un perdedor, no estoy abandonado, no soy huérfano, no estoy solo, no soy inservible, soy un hijo de Dios, escogido por Él. Pablo decía algo, Pablo decía, sigan mi ejemplo, porque yo sigo el de Cristo. ¿Cómo sería seguir el ejemplo de Pablo? Las iglesias tendemos a pensar hacia adentro, las personas tendemos a pensar hacia adentro, hacia nuestras necesidades. Tendemos a tener un enfoque interno. Mira, esta mañana vine al servicio de inglés. Traje un amigo, un visitante, ¿no? Y me di cuenta que estamos tan enfocados hacia adentro que no pensamos en los de afuera. Cuando Pablo dice, sigan mi ejemplo, Pablo no tenía una actitud hacia adentro de él. Estoy en la cárcel, no he comido, aquí puro pan duro, qué frío, no hay baño, no hay papel, tengo miedo, ¿qué voy a comer mañana? Nadie me visita. Pablo tenía una perspectiva hacia afuera, hacia dar. Mira, eso mismo lo libraba de la depresión. Eso mismo lo libraba del miedo. Él pensaba, bueno, Dios, tú me pusiste aquí para dar. Y dice, la luz del corazón, no la oscuridad. Cuando tendemos a pensar hacia adentro, cuando tendemos a pensar como pequeñitos y nos olvidamos de Dios, dejamos de ser como Dios. Dejamos de ser como Jesús, quitamos nuestro enfoque, nuestro propósito. Y dice, pido que les dé sabiduría, percepción y les abra los ojos del corazón. Imagínate la identidad, quiénes somos en Dios. Las próximas semanas, por lo menos las próximas 2 semanas, vas a escuchar mucho de quién eres en Dios. ¿Y sabes por qué lo vas a escuchar mucho? Porque necesitas escucharlo mucho. Algunos han olvidado quiénes son. Viven por el mundo, caminan por el mundo como si fuéramos iguales al mundo. Actuamos igual, no hay ninguna diferencia entre cómo vivimos nosotros y cómo viven nuestros compañeros de trabajo. En algunos de nosotros no hay ninguna diferencia cómo actuamos de cómo actúa cualquier otro patán en la calle. En algunos de nosotros la forma en que hablamos no es diferente. Cómo habla alguien que no es de Dios. Hemos olvidado nuestra identidad. Y ojalá que las próximas semanas te ayuden a recordar, fuiste comprado por Dios. Y dice que el precio fue la sangre de Jesús. Vamos a terminar con el libro, con el capítulo 1. También, dice Pablo, pido en oración que entiendan, entiende, convéncete. Yo le decía a este muchacho en la mañana, ¿cómo me gustaría poder cambiar, obligar a la gente a cambiar? Y a veces como que tiendo a querer hacer eso, por el bien de la gente. Pero no podemos. Podemos ayudar, inspirar, orar, pero el que necesita creerlo eres tú. El que necesita convencerse eres tú. El que necesita volver a su relación con Dios, su vida de oración, conectarse, eres tú. Que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. Otra vez, ¿para quién? Para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos
y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Déjame preguntarte, ¿tú crees que fue milagroso la resurrección de Jesús? ¿Tú crees que fue poderosa la resurrección de Jesús? ¿Tú crees que es el evento que cambia la historia de la humanidad? Sin la resurrección de Jesús nuestra fe no sirve para nada. Si Cristo hubiera venido y nace de virgen y hace milagros y resucita muertos y camina sobre el agua y multiplica el pan y predica todo lo que quiera y muere pero no resucita al tercer día, nuestra fe no serviría de nada. Lo que hace que nuestra fe sea válida es que Él se levantó. ¿Tú crees que hubo poder, gloria? Déjate digo, repito lo que dice. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. O sea, lo que Dios nos ofrece y nos da es el mismo gran poder que levantó a Jesús de los muertos. Y en el versículo 21 dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa, sea crisis económica, sea pandemia, sea miedo, sea una amenaza de guerra, sea un terremoto, sea una maremoto, sea los huracanes, sean los temblores, muy por encima de todo. Nuestra identidad está en ese Dios que está por encima de gobiernos. Gente, escucho en las noticias, desean tanto un cambio en el gobierno de este país. Yo me guardo mi opinión, pero si tú crees que si se queda el que está o entra uno nuevo, va a haber un gran cambio en esto, no. Nuestro cambio no es de un régimen político. Nuestro cambio no es de ir un estilo de gobierno a otro, de un hombre a otro. Nuestro cambio necesario es poder recobrar nuestra identidad en Dios. El que va a rescatarnos no es una persona, el que va a rescatarnos es Dios. El que va a transformarnos, llenarnos, es Dios. No es tu jefe y no es tu cheque. ¿Ok? Es Dios. Por favor, recuerda quién eres. Regresa a conectarte con Dios, regresa a conectarte con la iglesia, regresa a tu estudio de la palabra, regresa a una vida santa por agradar a Dios, regresa a tu familia, por favor, regresa. Algunos están muy lejos, navegando en aguas desconocidas, alejadas, buscando su identidad en lugares que no van a encontrar nada. Necesitamos regresar a Dios. Dice, fuimos comprados por Jesús, por su sangre. Voy a terminar en oración. Vamos a orar por el pan y el jugo. Otra vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermanos, por su servicio aquí. Y muchísimas gracias a los hermanos allá atrás que sirven. Estén orando mucho por estos tiempos. Sí, porque la enfermedad pase. Sí, porque la crisis pase. Pero estén orando porque Dios se mueva. Estén orando porque el poder de Dios se vea. Estén orando para que nosotros, en vez de correr de Dios, corramos a Dios. Y que mucha gente junto con nosotros corra a Dios. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, quiero dar gracias, Señor, por este libro, escrito en un momento de crisis para Pablo, en un momento de vida o muerte. Y en su enfoque no en sí mismo, ni en su propio dolor, ni en su amargura, ni en su necesidad, pero su enfoque en nosotros, en ese pueblo de Efeso y en nosotros, Dios. Manifiesta tanto como Él dijo, sigo el ejemplo de Cristo, Padre, porque esa es la actitud de nuestro hermano Jesús. Viene a la cruz y recibe estas burlas, y recibe estos ataques, y recibe este abuso, y su enfoque está en nosotros. Padre, cuando en Juan 17 ora y dice, no te oro solo por estos, pero por los que vienen después. Yo veo mi nombre escrito, Dios, en esa oración. Yo veo a mi hermano pensando en mí y diciendo, voy a ir a la cruz porque quiero comprar a Joel. A él lo quiero, lo voy a adoptar. Me va a fallar, me va a traicionar, pero lo quiero que esté como hermano. Y ahora dice que nos da el mismo poder que tú le diste a él, el poder que lo resucitó, Dios. Padre, qué rico, abundante, qué increíble herencia tenemos.
Bendice este pan, este jugo que tomamos. Gracias, Señor, por la comunión. Por lo menos un momento en la semana hacemos una pausa. Pido perdón, Dios, por los que hemos estado perdidos en nuestra identidad. Pido perdón por los que hemos olvidado quiénes somos y lo que tú has hecho. Padre, y ojalá que regresemos a recordar profundamente quiénes somos. Para que la vida cristiana sea lo que quiero hacer, no lo que tengo que hacer. Gracias, Dios, por Jesús, por su amor. Bendícenos, por favor, perdónanos. No nos sueltes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me lleva a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Amén. Vamos a terminar este servicio, vamos a ponernos todos de pie, vamos a cantarle a nuestro Señor las pisadas del Maestro. Amén. Eso. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando con Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar.
hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Dile a Él, y cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia Él, el mismo de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Dile a Él, y cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en la gloria poder descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Dile a Él, así es, Señor. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nacho, ¿puedes quedarte 5 minutos nada más para tratar algo diferente para que la guitarra funcione bien la siguiente semana? Ahorita se me ocurrió algo que hacíamos antes. Ahorita después de la reunión.